el cuaderno, la fotocopia, que terminó en un verdadero escándalo. Y muchos dicen, che, un juicio eterno. Hasta la Corte Suprema ha hecho una advertencia. Más allá, hablé con Lucía Salinas, que me decía, la verdad que es flojo que esto se haga por Zoom, que no tengamos un lugar para que estén todos los acusados, para que estén todos los testigos. Pero el juicio eterno, ¿por qué? Porque puede durar ¿cuánto? Y no se sabe. Años. Años va a durar seguro, como han durado los últimos juicios de corrupción en la Argentina. De hecho, si querés, la referencia inmediata es el juicio de vialidad. Claro. Que duró 3 años y medio. 3 años y medio. Parte de ese juicio también se hizo por Zoom porque en el medio estuvo la pandemia, estuvo algunos meses suspendido. Es muy difícil calcular cuánto puede durar este juicio porque tiene algunas particularidades. La primera, cuando hablamos del juicio de corrupción más grande de la historia argentina, no solo es por los hechos, sino por la cantidad de imputados. 87 imputados, casi 90. Chicos, Vos pensás que... los montos son una cosa de loco, porque si el de vialidad nos pareció 537 millones de dólares, que todo lo que es del Estado es intocable, pero este es brutal. La diferencia en la cantidad de imputados es central. Exacto. Es terrible. Vialidad tuvo 13 imputados. Vos decís lo de los montos. Esta semana el fiscal federal Carlos Estornelli estuvo en este canal y le preguntaban por los montos y dijo, es incalculable. Sí. Más allá de que puedas tener una referencia. Claro, el señor Gorenberg, que muchas noches lo tuvimos nosotros en los viejos tiempos de Intratables, venía siempre llevando la cuenta, la venía renovando. Yo pregunté en la semana, después lo escuché a Eduardo aquí en la señal que tenía el mismo número, digo, che, ¿de qué plata estamos hablando? ¿Y de dónde sale ese número bestial que si uno dice, che, léeme este número, no lo sabemos, pero ni marcar? Sería el presupuesto del Garrahan de este año multiplicado por 300. Es un escándalo porque estamos hablando de 226 mil millones de pesos. Si lo llevamos a pesos es una bestialidad. Si lo llevamos a dólares son 42.593 42.000 millones de dólares. Ahí está. Las reservas argentinas, chicos. Sí, claro. A ver... es un escándalo, ¿eh? La causa es un escándalo por varios motivos. Primero porque no solo tiene como imputada a quien era la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que siempre que un presidente esté acusado de corrupción es grave institucionalmente. Segundo porque además dentro de esa estructura de corrupción están siendo juzgados la mayoría de los funcionarios de un ministerio, que era el Ministerio de Planificación Federal. Exactamente. Pero esto en otras causas de corrupción ha ocurrido. Lo que tiene de particular, y creo que es el punto central, es que por primera vez están los empresarios más importantes de la Argentina siendo juzgados por corrupción. De un lado los empresarios y del otro lado la doctora Kirchner y toda esa gente ahí, Devido, López, Barata. Y increíble, con todo respeto, ¿no? Que un chofer, en este caso el señor Centeno, haya desbaratado desde su precariedad intelectual un hecho que son 42.000 millones de dólares, las reservas argentinas. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Por las formas, e insisto, por los protagonistas. Vos en todo juicio de corrupción tenés los funcionarios y los privados. Nunca los privados de esta magnitud. 10 presupuestos del Ministerio de Salud. Digo por para eso todos quizás es una causa histórica. Que defienden, ¿no? Eso es lo novedoso, claro. Tiene que ver con el monto y tiene que ver con los protagonistas. Claro. Porque además, recordemos, aportando lo que decía Martín, que ahora no recuerdo el número exacto, creo que son 25 los arrepentidos, los que admitieron el delito, ¿no? O sea, que también eso no es solo que están acusados y ellos dicen yo no fui, sino que ante la justicia, ante el fiscal y luego en un acuerdo homologado por el juez, admitieron esos pagos ilegales. Lo admitieron los que pagaron y admitieron los que cobraron. De los dos lados, los funcionarios que cobraron y los empresarios que pagaron. Dando detalles de cómo era el circuito de las coimas. Che, ¿cómo? A ver, que alguien traduzca esto. ¿Qué número es este? 8 presupuestos del Ministerio de Educación. ¿Pero cuántos son? 42.000 millones de dólares. Dios mío, con razón, vialidad 537 parece nada. Bueno, qué porque mafia, vos en vialidad tenías el hecho que estaba circunscripto a las obras públicas que recibió Lázaro Báez en Santa Cruz. Acá tenés obras de rutas, obras de infraestructura, obras de energía, todo acá. coimas
por obra pública Trenes, varia. subsidios a los trenes, donde mataron no sé cuánta gente por corrupción y le sacaban y había un retorno bestial. Uno de los arrepentidos tal vez más importantes del caso fue Carlos Wagner, quien era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Con él sacaron el número más o menos de lo que era el dinero, ¿no? Wagner contó no solo cómo se pagaban las coimas, sino cómo se repartía la obra pública entre los empresarios. Contaba que se sentaban y decían, esta obra para tal empresa, esta obra para tal otra, simulaban que competían. Claro, y acordaban un precio con un sobreprecio que pagaba el Estado, o sea, que pagamos nosotros. Todo acordado, no era uno por debajo de la mesa frente al resto que no lo sabía, no, era un esquema que estaba establecido entre todas las grandes empresas. De hecho, siempre se dijo, y esta causa lo comprobó, que la obra pública en la Argentina fue la gran caja de la política. Bueno, por eso insisten tanto con la obra pública, si fue una cosa descomunal, tanto interés por la obra pública. Poca, mala y le dio pie y cara. a este discurso de Javier Milei de terminar con la obra pública de cuajo, cuando en realidad hacerla con controles, hay obra pública que es necesaria. Claro, hacerla sin Lázaro Báez, hacerla sin toda esta mafia que se llevaba todo ese dinero, porque además las obras no se hacían, ¿no? Una cosa terrible. Varios de los que están en el banquillo de los acusados ahora, si este juicio no avanza rápido, son potenciales beneficiarios, digamos, de concesiones de obra pública futura. Son los mismos. Sí, también. Y atención que algunos para también. dimensionar la impunidad. Bueno, pero recuperemos, chicos, recuperemos los 45.000 millones de dólares. Estamos penando, pasando la gorra por el mundo y se han llevado 45.000 millones de dólares que son las reservas argentinas y lo tomamos como un tema menor. Sería bueno también una ficha limpia por ese lado de si estás condenado por delitos por ser corruptor, tampoco podés ser beneficiario nunca más de una administración pública. Lo que pasa es que ahí el tema es hasta que llegue una condena, más las apelaciones y una condena firme en segunda instancia va a pasar. Sí, yo igual, discúlpenme, yo sé que todos son responsables, pero preferiría que en primer término tengamos una ficha limpia con los políticos, ¿no? Obvio, claro. Que se aprovechan y que se han quedado con toda la guita de los argentinos y acá hay gente que los defiende. Porque ¿sabes cuál es el problema central de esto? No hay un argumento sólido de defensa. Acá dicen, no nombran a la señora, nombran a la señora. Escuchen esta defensa que grimió el señor Guado de Pedro, porque el nivel de defensa es muy precario. Escuchen. Cristina es inocente, más allá de que dos o tres delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. Muy trucho todo en el marco de la persecución. Los sectores de poder atacan a los dirigentes que interfieren con sus intereses. Eso pasó con Cristina. Muy trucho todo, pero no hay uno o una que pueda desmantelar el argumento que tiene la justicia para decir que esto fue una estafa de 45.000 millones de dólares. Bueno, primero el argumento había sido las fotocopias, después eso quedó descartado, hablaban de la causa de las fotocopias. No solo en la causa está el testimonio de los empresarios y los funcionarios que declararon como arrepentidos, sino que parte de la prueba tiene que ver con que la justicia investigó, por ejemplo, los lugares que escribía Centeno y corroboraron que eran así. Cruzaron antenas de teléfono y corroboraron que Centeno y Barata estaban esos días en esos lugares. Hay videos de audios pasando a las locaciones. Claro, Centeno, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Miren este número, 295 presupuestos del Garrahan. ¿Qué cara van a poner los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras que hicieron este año una campaña emocional con el tema del Garrahan? Porque el Garrahan es un tema que a todos nos duele, que se cobren mal los sueldos. Esta semana, bueno, tuve una reivindicación. Pero acá hay un montón de senadores y diputados que hicieron campaña emocional este año con el tema del desastre del Garrahan. Y se han llevado 296 presupuestos del Garrahan. Y no los escucho ahora con ese tono emocional o con algún argumento para decir, no, la verdad que esto es trucho, como dice el señor de Pedro, o no es cierto, o no es verdad. La verdad que se te tenía que caer la cara, ¿no? De Pedro hace una defensa política, que es la defensa política que hace el kirchnerismo, y cada vez más solo el kirchnerismo. Y sí. Porque, digamos, después de las últimas elecciones, ya casi prácticamente Cristina Kirchner tiene el núcleo duro que la defiende en las causas de corrupción. Yo quiero retomar algo que decía Robert, que me parece importante. López en todo también, che. Que es el tema de que también haya ficha limpia para los empresarios. Porque estos empresarios han hecho negocios
con todos los gobiernos. Ah, claro. La ficha limpia, el político en algún momento termina de pasar por el Estado y se va. Acá hay empresarios que vienen haciendo negocios de los años 70. Hay empresas que están desde la década del 70 ¿Qué te van a argumentar? haciendo negocios Si no con el pagábamos Estado. esta plata, no podíamos hacer. Bueno, si lo hubiesen, tal vez, voy a decir algo idílico para la Argentina. Si todos los empresarios hubiesen denunciado que les pedían coimas, bueno, por ahí esas coimas no las pagaba nadie. Bueno, pero ahora una cosa es ahora. Pero es más fácil pagar y quedarse con el negocio. Una cosa es ante la evidencia de Centeno. En aquellos momentos con Néstor y Cristina Kirchner no era tan sencillo, ¿no? Y pagar, que en muchos casos ni siquiera de su bolsillo, porque hay precios inflados. Esto, insisto con esto, porque el perjuicio es para los ciudadanos. Porque esos sobreprecios, el precio acordado en esto que decía Martín entre las distintas empresas, era un precio que contenía la coima, incluía el porcentaje de la coima. Exactamente. Absolutamente. Bueno, una semana realmente muy compleja para Cristina Kirchner, porque más allá de la derrota hace 2 semanas y toda la interna y el problema del kirchnerismo, apareció ANSES diciendo, señora, al problemita que tenemos con los 537 millones de pesos que hay que devolver de vialidad, ser la protagonista excluyente de la nueva causa de Cuaderno por 45.000 millones de dólares, hay que devolver 1.000 millones, que pareciera un vuelto con las otras cifras, a partir de pesos, en este caso, a partir de la incompatibilidad que hubo con la jubilación y la pensión, ¿no? El año pasado el gobierno de Milei, por la condena en vialidad, le quitó a Cristina Kirchner su jubilación como expresidente y la pensión por viudez de Néstor Kirchner. Cristina Kirchner inició una causa judicial para que le devuelvan esas jubilaciones y esta semana hubo un fallo que rechazó un primer pedido de Cristina Kirchner. Porque no podés cobrar dos. Eso hay dos planos. Exactamente. Claro. Un plano tiene que ver con la condena. Y hay otro plano que tiene que ver con que si la ley, porque justamente Graciela Ocaña es una de las que venía llevando esto, incluso hizo un reclamo ante la Corte, decía que la pensión vitalicia como expresidente excluye cualquier otro beneficio. 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí hay un debate sobre si puede cobrar 2 o no, y además está el debate de si una vez condenada, ella puede seguir cobrando su pensión como expresidenta. Y respecto de la como viuda, los condenados que están en los penales del país, ¿cobran jubilación? No. Sí, si vos estás jubilado y estás condenado, sí. De hecho, el argumento de Cristina Kirchner es que la ley de jubilaciones de privilegio establece un solo motivo por el cual te pueden sacar la jubilación, que es un juicio político. Y Cristina Kirchner no tuvo un acá juicio. estamos discutiendo, chicos, eso es debatible. acá discutimos que la señora cobraba 2 cosas que no puede cobrar. De hecho, hubo una causa judicial durante el gobierno de Alberto Fernández, que inició el gobierno de Macri, que primero dijo no puede cobrar 2. ¿Y por qué terminó cobrando 2? Porque el ANSES de Alberto Fernández retiró la demanda. Entonces pudo seguir cobrando las 2. Pero la ley en eso me parece que es bastante clara. Tiene que cobrar una sola. Chicos, y además hay un debate. Y cobrar 6 millones de desarraigo, por favor. Hay debates jurídicos que existen, por eso se lo planteamos a la gente. Y por otro lado, si la condena sobre ella en vialidad implicaría que no puede cobrar más una pensión que tiene que ver con un cargo que cumplió con honor, con ética. Porque es un privilegio, pero ¿no? si esa condena alcanza a un beneficio que tiene que ver con la condición de viudez de cobrar la pensión, si esa condena alcanza también hacia otro beneficio. O sea, si de origen puede cobrar 2, ese es un planteo, y si la condena solo inhabilitaría cobrarla como expresidenta. ¿Hoy no cobra nada? Hoy no cobra nada. Hoy no cobra nada. Tampoco los veo muy preocupados, como que no llega a fin de mes la señora, ¿no? Bueno, ¿sabés qué dijo? Mucho problema no hay, ¿no? ¿Sabés qué dijo cuando hizo el reclamo en la justicia? ¿Qué dijo? ¿Que no llegaba? Que esa es su única subsistencia de vida, la jubilación. Bueno, tienen ingresos por las sociedades familiares que está manejando Máximo Kirchner. Sí, pero causa Cuaderno, todo eso, ¿es la misma persona? ¿La que nombran vialidad? Sí, ¿o es otra? no, porque Fernández por ahí es otra. Porque pareciera que no llegan. Después vamos a hablar de los 6 millones de desarraigo, porque la funcionaria Raberta en aquel momento, para mí, se llevó geografía marzo porque confundió Santa Cruz con la ciudad de Buenos Aires. Y daba por desarraigo a una persona que vive en Buenos Aires como si viviera en Santa Cruz.